conductora, y cuando no está la jefa espiritual y material de este programa, Ludmila Sueiro, pasan cosas. Hoy es un programa como muy varonil, así que mi nombre es Enrique de la Calle, estoy hasta las 18 horas. Me acompaña el señor Rodrigo Lugones. ¿Cómo andamos? La verdad que muy bien, una semana compleja, me estoy terminando, porque vino raro septiembre, toda esta lógica de la primavera, viste que trae alergias, no sé, para los que frecuentan la ciudad de La Plata, les cuento, hubo una invasión de estas pelucitas de los plátanos, pero literalmente parecía el Eternauta la ciudad, y vamos de vuelta. Complicado el tema del clima, además de esta idea de que un día parece que estamos en diciembre y al otro día estamos en junio, es complejo también. Sí, total. Yo me había resfriado, tuve con fiebre, anduve medio congestionado, anduve con todo eso, saliendo de ese proceso. Además, viste que te empezás con algún Curaplus o algo de esas características y medio que te da ganas de un poco de sueño. La alergia, por otro lado, también te agrega alguna cuota, alguna dosis de sueño, por tanto, medio soñoliento, medio soporífero este comienzo de primavera ajetreado. Muy bien, nos acompaña en la operación de sonido Gustavo Hoffman. Sí, me mira y me dice que lo dije perfecto. En la operación de video Santiago Martínez. Y como siempre nuestro productor estrella, el amigo Agustín Mina. Vamos hasta las 18, dijimos. Vamos a decir la línea de los oyentes. 15 32 000 530. De vuelta 15 32 000 530. Recordemos que hoy estamos de veda electoral, con lo cual este es un programa medio particular porque mañana hay votación en todo el país y entonces la ley los obliga a clausurar algunos temas. Claro, que hagamos bien las cosas. Che, Quique, vos estás saltando porque es un tipo que admira la obra de este gran pensador y cantor argentino que un 24 de octubre del 2023 se nos fue. En Coronel Suárez, sí. ¿No? Estoy hablando de Ricardo Iorio. Al cual hay que disputarle a la derecha. Pero por supuesto, y lo vamos a estar celebrando en este programa a lo largo de la jornada, porque vamos a recordarlo con canciones, ¿no? Villarroel y nosotros. Exactamente. No sabemos si estamos los dos del mismo lado o de nada, mentira, estamos en lados opuestos, por supuesto. No, pero estamos disputando a Ricardo Iorio. No, total, no podemos permitir porque ha pasado te debe haber pasado también a vos, Rodri, que a veces te cruzás en algunas charlas con alguien. Yo escucho mucho Iorio en casa y alguien te tira ¿te gusta este facho? Y hay que dar toda una discusión, hay que charlar largo de por qué no es eso que muchos lo quieren reducir a casi un villarroelista, ¿no? Un tipo tremendamente complejo con una obra que es impresionante, de la obra solista hasta los últimos temas, una cosa impresionante que entre otras cosas tiene reversiones de Roxette. No sé si usted recuerda que hace unos largos años, junto con un montón de figuras de rock, Ricardo Iorio homenajeó a las madres de Plaza de Mayo, recitando Più Avanti de Almafuerte, justamente conmemorando un aniversario junto con Chizo de la Renga, el Indio Solari de los Redonditos de Ricota. Es decir, no solo eso, sino que además muchas letras de las canciones de Hermética y de Almafuerte, algunas de las que vamos a estar escuchando hoy, Desterrando a los Oscurantistas, Los Delirios del De Facto, bueno, varias canciones y varios accionar de él van en contra de esa idea que se corrió extendida por su última versión, la última etapa de su vida, hay que decirlo, a veces en sus declaraciones pirotécnicas porque le gustaba. Los reportajes con Beto Casella es difícil tomarlos muy en serio porque están rodeados de mucha gracia, de mucho chiste, pero bueno, se ha construido esta idea y en la última etapa, claro, tanto lo expulsaron, tanto lo negaron que el tipo terminó un poco pegado, no mucho, a Victoria Villarroel y tuvo algún acercamiento previo con Biondini, pero después, más que acercamiento, está la obra de él, y en la obra de él, bueno, aparece todo lo contrario, así que vale esta reivindicación. Creo que el Iorio es el Rucci de la música, ¿no? Es como esa disputa que hay que dar. Vamos a hacer un editorial por qué reivindicamos a Iorio. Exactamente. Hoy vamos a hablar de Rucci, incluso durante este programa, porque hoy vamos a hablar de política, por supuesto, porque no sé si sabemos de muchos más temas que de política, pero no podemos hablar de cuestiones electorales. Sí, digamos, se vota mañana, vayan a votar, los que tengan ganas, los que no tengan ganas también.
¿no? Que haga lo que quiera. Si sos de provincia de Buenos Aires o de cualquier otra provincia, anda a votar. Si sos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, no sé. No, sí, algo importante, que esto tal vez la gente, bueno, de hecho charlando con algunos amigos había alguna duda. Acordate, mañana se vota con boleta única, debuta en muchos distritos del país. Vamos a votar, vamos a llegar. Vas con el DNI, no vas a tener que llevar nada más que el DNI. Llegas a la mesa, el presidente de mesa te va a dar la boleta única, vas a ir detrás del biombo y ahí vas a tener que poner tilde en los lugares, en todos los rubros. Exactamente. Porque en Capital Federal te va a tocar senadores Doble. y diputados. Si nos escuchás en alguna otra provincia, depende de tu provincia. Porque hay provincias que votan solo diputados y otras que votan diputados y senadores. Y este segmento de explicaciones yo quiero hacer un apartado porque es importantísimo. Los extranjeros y extranjeras en esta oportunidad no votan porque no eligen cargos nacionales, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema anterior, el de boleta larga, el común, el de toda la vida, siempre votaron hasta gobernador. Presidente no podían votar. En esta oportunidad, ya que la elección exclusivamente se trata en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de elegir cargos nacionales, no votan, ¿sí? Eso que quede claro. Mi mamá, por ejemplo, es extranjera, en esta oportunidad no vota. La anterior, en septiembre, sí fue a votar. Y después el otro tema es, si uno se equivoca, va a poner la crucecita, decir, ay, le erré, yo quería votar a tal. Se puede cambiar el voto. Hay que pedir gancho. Decís pido tenés que gancho. Doblar la boleta, tenés que salir del biombo y le decís al presidente de mesa, me equivoqué. Ahí el presidente de mesa te tiene que dar otra boleta única y la boleta tuya, la del error, la tiene que poner en un sobre específico donde van las boletas con error. Y vas a tener que firmar, vas a volver atrás del biombo y vas a poder volver a firmar. No sé cuántos errores. Hijos, hijas, sobrinos. No te 14 errores. Hijos, hijas, sobrinos, nietos, nietas, gente que acompaña a gente grande, peleen la posibilidad de que los dejen acompañarlos. Porque bueno, dependiendo quién esté a cargo de la escuela y demás, yo creo que va a haber ahí alguna rigidez. Se decía que no se iba a poder acompañar a una persona grande, ¿sí? Que iba a tener que hacerlo sola. Las personas grandes hay de todas las características y de todos los estilos y los tipos, por supuesto. Hay personas grandes que son totalmente autónomas, muy determinantes y determinadas a la hora de actuar y de accionar. Otras que por ahí se ponen nerviosas o dudan, lo que sea. Bueno, si vos ves que un familiar tuyo, al que podés acompañar, tiene una personalidad que se puede llegar a poner nervioso y demás, acompañala, dale una manito y peleala un poquito para que te dejen asistir a esa persona a la hora de votar y que pueda votar a quien quiere votar. Porque era una costumbre bastante extendida en las personas de mayor edad prepararse el voto previamente. Claro. Y también, y algunos que inclusive ir acompañados con gente de su familia hasta casi la puerta del cuarto oscuro, justamente con esta. Así que mañana nueva jornada electoral en toda la Argentina. 11 32 000 530. Vamos a escuchar a nuestros oyentes. Pueden hablar hoy de lo que quieran. No sé si quieren hablar de fútbol, aquellos que estén eliminados de la Copa Argentina, ¿no? Golpe durísimo para un sector de la Argentina. Me hace enseña como que deje de hablar. Así que yo soy un tipo obediente antes que nada. Así que vamos a tema musical y seguimos en más o menos bien hasta las 10 y 18. Muy bien. Porque me contagian su infección los esclavos del viejo transgresor. Bendicen armas para la destrucción, usando en vano el nombre de Dios. Guerra, prefabricaron, muerte, siguen sembrando contra el amor fraterno. Odio, generado, sigo en pie sin detener mi motor, pues me mueve la divina predicción. Como ladrón en la noche llegará el destierro de los obscurantistas.
Antes de escuchar al amigo Rodri Lugones, tenemos mensajes y los primeros insultos. Antes que nada, vamos a agradecerle a un oyente de este programa, a Walter Fernández, que nos trajo en carta. Y para cada uno y cada una de los integrantes del programa, Y con en nombre y manuscrito apellido. nos compartió un análisis de las elecciones que no podemos difundir ni compartir porque estamos en veda, pero igual lo agradecemos. Un capo. Un capo. Sergio de las Heras, nuestro gran escucha, nos dice: buenas tardes, Rodrigo, Enrique y queridos compañeros de Más o Menos Bien. Te faltó la cataplasma. Ojalá que esta lluvia haya llevado el odio y traiga raciocinio para mañana. Abrazo enorme. El debate Ruchi Tosco, dirigente de aquellos. Y nos dice si no hay un tango o una samba o una cumbia por ahí. ¿Y está la samba de la resurrección? ¿Era la de Iorio? No le gustó mucho la canción. Marcelo nos dice: sos malo, no se hace leña del muñeco caído. Bromeando con él. No sé de quién hablará. Abrazo grande y soberano, Marce del Delta. River es como el ave fénix, tiene que tocar fondo para resurgir de sus cenizas. Al muñeco se lo banca igual. Han acusado recibo, ¿no? De tu comentario solapado. Solapado al pasar. ¿Es verdad que Messi y el Dibu serían convocados por el DT norteamericano para el Mundial? Nos dice Jorge de Ramos, bardeando a los jugadores de la selección. Después de lo que hicieron por toda la Argentina, ya está. Ya podrían... Se merecen que les demos una especie de perdón de por vida de cualquier cosa que hagan de acá en adelante siempre. Ya hicieron mucho por el país. Cuando te equivocás, no salís diciendo tras del biombo a quién quería votar y que se equivocó. Sería voto cantado. No, obvio, por supuesto. No tenés que decir que me equivoqué. Me equivoqué, voté al cosa. azul, quería votar al rojo, ¿no? Claro. Salís y decís: me equivoqué, dame otra boleta. Basta. Nadie va a chequear aparte si te equivocas. La gringa nos dice... Ojo, Enrique, no quisiera que seas un meme leyendo algo inoportuno. Tal cual. Pará, bueno, no, la gringa no entiende lo que dice. La gringa, hay compañeros, hay cosas mucho peores en esta Argentina. Le dice Silvia de los pagos de Merlo. ¿Se refiere a Iorio? ¿A Iorio o a River? Eso puede ser. Eso puede ser. Loco, dejá de hablar, hace un programa, nos dice Gustavo Ferro, pero pasa que el programa lo hago hablando. Es una radio. El programa consiste básicamente en hablar, pero bueno, vamos a hacerlo ahora en silencio, lo que resta del programa, pero te van a decir: che, radio conceptual. Sí. Dejá de hacer eso. Bueno, nada hicieron por el país los jugadores de la selección, son todos una mierda, insiste Gustavo. Che, un poco contundente, ¿no? Han ganado una Copa del Mundo. Nada más y nada menos. Nos hicieron felices hondamente a muchos y a muchas. La gringa dice: che, se refería a tus alergias. En ese sentido, son cosas peores. Claro. Tenés razón, gringa. Sí. Pasa que este pibe, ¿viste? Es un comentario, simplemente. No, de hecho, ya me había olvidado hasta que yo mismo lo hice. Así que siguen llegando muchos mensajes al 1532 000 530. Los vamos a leer todos mientras estemos en veda. Pero antes vamos a escuchar al amigo Rodri Lugones con su columna sobre la semana política en veda. Tenemos que ser elípticos. Sí, tenemos que ser solapados, tenemos que mantener, el sesgo de reserva al respecto de algunos datos específicos, pero bueno, claramente estamos frente a una elección que va a ser paradigmática, no solo si se logra imponer la oposición al oficialismo, sino también hacia adentro de la oposición, me refiero precisamente al peronismo, va a tener un carácter muy ordenador. De hecho, ya aparecieron notas en el diario Clarín y demás haciendo una especie de lectura anticipada de lo que podría llegar a pasar si ocurre tal cosa u ocurre tal otra. Lo cierto es que hay varias voces en el medio. Entre ellas, yo tuve la oportunidad de acceder a algunos planteos de un importante intendente del conurbano bonaerense que está trabajando, se conoció por una nota en La Política Online, en un nuevo alineamiento, una nueva corriente dentro del Partido Justicialista bonaerense. Recuerden que al día de hoy, a grosso modo, hay 3 corrientes, 2 mayoritarias y una minoritaria. Yo diría la corriente de Grey, en el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, que es pequeña. Después están los intendentes cercanos a la Cámpora, con la Cámpora, y después los intendentes cercanos a Axel Kicillof con los sectores de Kicillof. Esas son las 3 grandes porciones que hoy anidan dentro del PJ bonaerense. Sin embargo,
trascendió a partir de una nota en la política online, que hay un sector que está muy asociado a las alianzas políticas de la Cámpora, que está trabajando en la confección de un tercer espacio, que no es ni camporista ni quisilofista, pero que quiere dialogar, según lo que plantea la política online, con el gobernador, ¿sí? Yo, en paralelo de que se conoció esta nota, tuve la oportunidad de acceder gracias a una fuente de confianza que básicamente siempre consulto para temas gremiales, pero que está vinculada también a la política bonaerense. Me plantea, del oeste bonaerense, me plantea que hay un intendente importante que dice: después del 26 la política argentina se redefine, vamos a tener que sentarnos todos en la mesa a charlar de una forma diferente. En relación a, por supuesto, la posición que va a ocupar el gobernador Axel Kicillof de aquí en adelante. En este sentido, creo que la nota que sale en Clarín también recoge este clima epocal que está dando vueltas, y lo que busca es esta idea de poner, me parece muy honesta también, porque es poner sobre la mesa las posibles lecturas sobre un mismo hecho, ¿no? Esta lógica nietzscheana en la que está la política, de que hay un hecho y hay interpretaciones. Que este domingo va a pasar mucho eso. Sin duda. Va a haber... Desde el oficialismo también. No, todo el mundo va a hacer lecturas. Va a decir, no, pero si mirás de Argentina, de la mitad para arriba, gané yo. Van a decir, no, sí, pero si la mirás entera... Y si contás los diputados, claro, que yo tenía, ahora los que tengo... Es que las de medio término permiten un poco eso, ¿no? Uno permite pasar por encima los hechos, hasta ahí igual, hasta ahí, porque después está la gente que de verdad define las cosas, que mira lo finito, ¿no? Y en este caso la lectura... que llegué del norte. Del norte, no Jujuy. No, un poquito más arriba. Sí. Estados Unidos va a acompañar las lecturas oficiales, pero después va a ver, la verdad se va a ver si desembolsa o no desembolsa. Si la guita no aparece, dice, che, la verdad, buenísima la performance, es por ahí, pero nosotros elegimos retrotraernos y reevaluar las condiciones del préstamo. Bueno, ahí ya está todo dicho, no hace falta aclarar más. ¿Qué dice Clarín? Clarín plantea la posibilidad de un recambio en el gabinete. Yo personalmente lo dije la semana pasada, no lo veo, a menos que sea en dos ministerios puntuales. Creo que hay cultura, y no por cuestiones de interna, creo que cultura y el Ministerio de Infraestructura, que está Catopodis, por una razón natural, que él va a ser legislador y va a dejar ese lugar vacante. Yo creo que en esos dos espacios va a haber recambios, pero yo no creo que, por lo menos siendo 25 de octubre del 2025, estemos hablando de una fusiblera cuando hablamos del gabinete provincial de Axel Kicillof. No es mi lectura, pero hay que decirlo, Clarín pone arriba de la mesa la posibilidad de que todos los ministros de la Cámpora, así, sin ningún tipo de duda, se vayan. Pero después, a mí no me interesa esa lectura, porque me parece que no es correcta, me parece que exagera condiciones que no existen, condiciones de discusión de la política actual que no existen, que no son tales. Pero sí me parece interesante otra, en la que plantea lo siguiente. Dice, hay un sector, el más cercano al gobernador, que posiblemente, dice Clarín, esté esperando el resultado. Y si el resultado electoral nacional no es tan bueno como el provincial de septiembre, dirán, la estrategia en contra de Milei de desdoblar fue acertada, la gente está rechazando la táctica elegida por el sector cercano a la Cámpora. Es decir, nos acompañaron a nosotros, a ustedes no. Esa puede ser una lectura, dice Clarín. La otra lectura, del otro lado de la cuestión, va a ser, no nos votaron lo suficiente porque ustedes desdoblaron y no nos acompañaron, ¿no? Digo, de alguna manera en estos días circuló un reel que a mí me llamó la atención porque no entendía. Yo no soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hablando con Quique y con otros compañeros y con gente que conozco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo no sabía que aquí, por ejemplo, el Partido Comunista no había entrado a la Alianza Electoral de Fuerza Patria, que había constituido una lista por afuera de Fuerza Patria, y tampoco sabía que había, de alguna manera, una discusión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre el sentido del peronismo en el electorado, no digo en las estrategias de los dirigentes, digo en lo que quiere votar la gente, ¿no? Primero pensé que era una cuestión sobreideologizada, pero me llamó la atención porque en la semana previa a la veda se conocieron spots donde de la Cámpora, para ser más precisos, donde explicaban la manera de no realizar un voto dividido.
de votar por Fuerza Patria en las dos columnas, ¿no? Hay, mejor dicho, una sola columna, los dos casilleros de la columna. Es decir, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la nacional. Yo no lo tenía en el radar como una opción, como una posibilidad, pero cuando junté esta idea de que el PC había ido por afuera, que es una opción, por supuesto que reformista por izquierda, progresista, que le podría restar algún mínimo de votos, yo la verdad que no lo veo, pero entiendo que va a pescar votos en la pecera de los probables votos tanto del Frente de Izquierda como del peronismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso con piezas de comunicación que están tan orientadas a evitar el voto dividido, bueno, evidentemente habla de que hay una fuerza política que está pensando en la opción de un voto dividido, un voto que vaya a nivel nacional con Fuerza Patria y otro voto que se corra. A mí me pareció, dije, ojo, acá está pasando algo, hay que tomar nota porque hace también al clima de multifragmentación que vive el campo popular y me parece que tiene que ver con esta etapa. Cuando me refería a intendentes que están rearmando algo, me refiero a que ocurrió que el intendente de Pilar, el intendente de Loma de Zamora, Federico Ortemín, cercano a la Cámpora, la intendenta de Cañuelas, por ejemplo, varios intendentes se reunieron con Kicillof y le manifestaron que ellos forman parte de un grupo de intendentes que no están con la Cámpora, que tienen diálogo, pero que no están con la Cámpora y que están dispuestos a establecer vasos de comunicación y de acción con ellos. Y que proponen a Federico Ortemín como una figura que pueda llegar a reemplazar en el PJ a el actual presidente del PJ de PBA, que es Máximo Kirchner, ¿sí? Entonces, empiezan reacomodamientos que no los teníamos en el tablero, de alguna manera. Uno decía, bueno, Ortemín, Gustavo Menéndez, el propio Achával, los tenías muy cercanos, a pesar de que tienen diálogo con Axel, muy cercanos a la Cámpora. Bueno, parece que ya se empieza a configurar un espacio, no te digo que se van a pasar con Kicillof, pero hicieron un espacio en el medio. Que cuando uno analiza y conoce un poco la política, el paso previo a sentarte a construir algo con aquel en el que estabas enfrentado es armar un espacio en el medio, ¿no? Y después uno se va acercando un poquito más, ¿no? Dice, che, bueno, me pareció muy exagerada la posición esgrimida en contra de esta persona, pero no voy a ir a fondo con él, un espacio nuevo, y ahí, bueno, después te sentás de vuelta y haces avanzás en el nuevo casillero que te queda. Es la lectura que generó ese tipo de mensajes enviados por estos intendentes que se conocieron por la nota en la Política Online, pero que tuvieron un correlato en reuniones concretas con el gobernador Axel Kicillof. Y ahí está también la discusión sobre el Partido Justicialista, que ¿cuándo termina el mandato actual Máximo Kirchner? Mira, eso tendría que chequearlo, ahora no lo tengo, pero a ver, hay una realidad y no vamos a hacernos los distraídos. El mínimo de reuniones que debe tener el PJ para no ser, por ejemplo, tener problemas de intervención, no lo ha cumplido. Por supuesto que hubo un acuerdo de todas las partes en conflicto para no entrar en una etapa de disidencia elevada que ponga este tipo de discusiones arriba de la mesa y propicie intervenciones, por supuesto, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo, recordemos que estamos hablando de un partido que atravesó la llegada de Milei, el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la cárcel de Cristina, momentos muy complejos para el peronismo y en interna muy elevada. Imagínense si uno de los sectores levanta la mano y dice, disculpen, quiero que revisemos la carta orgánica del partido y que chequeemos que no estamos reuniéndonos como corresponde por lo menos 2 veces por año, por lo menos de mínima, como para que eso avive la posibilidad de una intervención. Es complejo el escenario, yo igual desde mi perspectiva y punto de vista valoro que no haya escalado a ese nivel la discusión porque siempre está ahí, ¿no? Siempre hay una Servini de Cubría que está por golpear la puerta, más cuando es el PJ. Hay que tener cuidado con eso. Así que me parece que la preservación de la herramienta institucional es fundamental y que de última la disidencia se pueda canalizar desde ahí, ¿no? En el PJ bonaerense tendría que chequear bien los plazos de elecciones. La última vez se había realizado en Merlo, ¿te acordás que lo cubrimos? Un acto del Partido Justicialista. Bueno,
Lo que sí es cierto, Quique, que está realmente muy cruzado, muy discutido. Se dice que fue uno de los tópicos, esto lo decía Clarín, por ejemplo, que fue uno de los tópicos tratados por la reunión de la que no hubo foto entre Cristina y Axel. Que Máximo Kirchner se quede con la presidencia del PJ bonaerense. Esto lo dice Clarín y lo plantean fuentes cercanas a la cámpora. La verdad es que yo no tengo la confirmación de que esa charla sobre ese tema haya existido. Pero bueno, está en la nota de Clarín que estuvo circulando en el día de hoy. Así que es una posibilidad. Y la verdadera pregunta es básicamente qué va a pasar con el programa, qué quiere hacer el peronismo, porque si va a volver, digo, supongamos que sale todo bien, el peronismo gana mañana, supongamos, ¿no? Supongamos. Sale todo bien, bárbaro, joya. Bueno, ¿qué va a hacer? La pregunta es ¿qué va a hacer? Sí, esa discusión está... Esa es la pregunta, me parece central, porque más allá de las discusiones internas, la pregunta es ¿qué quiere hacer con la Argentina el partido de oposición? Esa es la gran pregunta. Digo, para no caer en cuestiones electoralistas. Es el programa, algo que parece a veces medio filosófico, medio abstracto, pero después esa abstracción tiene una carnadura bien concreta en la forma que adquiere tu gobierno. Y con algunos problemas muy estructurales que está teniendo la Argentina, deuda. El que quiera proponer una alternativa va a tener que ofrecerle a la sociedad una hoja de ruta clarísima. Puede no haber gustado la hoja de ruta de Milei, pero por lo menos, yo voy a tener superávit primario, fiscal, patria o muerte. Bueno, mañana la gente dirá qué opina de cómo logró ese superávit, pero hay una hoja de ruta hay algunos temas que yo voy a ir por acá, que me parece que para convencer y para mostrarse como una alternativa nacional, el peronismo va a tener que abordar. Hay algunos temas donde va a tener que dar mayores certezas de las que da hoy. El mandato en el PJ bonaerense vence a mediados de diciembre del 2025 y se tiene que convocar a elecciones 60 días antes de que venza. Ah, mira vos. Sí, estamos mañana, te diría. Sí, básicamente. O sea que no va a pasar eso. Va a ser... Termina esto y arrancamos con la otra cuestión. Así que, digo, y lo último, lo que decís vos, bueno, ¿qué va a hacer el peronismo? Es momento de empezar a discutir. Si se quieren pelear, muchachos y muchachas, bueno, peléense por cómo vamos a tratar el tema de la deuda, cómo vamos a tratar el tema del FMI, cómo vamos a pensar, y si es que es posible, la industrialización de la Argentina, cómo vamos a registrar el trabajo que existe, cómo le vamos a dar derechos y cómo vamos a lograr que la Argentina tenga desarrollo, trabajo, industria e inclusión. Ese debería ser el punto, ¿no? Si es con industria o sin industria, si vamos a privilegiar la naturaleza por encima del desarrollo, o si el desarrollo va a tener que, o los que aceptemos el desarrollo vamos a tener que entender que es sí o sí con algún nivel de intervención en la naturaleza. Por ejemplo, por poner un tema, ¿no? Que es un tema que trae mucha discusión y que en el gobierno de Alberto fue la piedra del escándalo. Hasta inclusive el presidente sacó una foto con una modelo porque no quería que China ponga unas fábricas tipo mataderos de chanchitos, una cosa así. Entonces, ahí hay que ir a discutir. Y eso es incómodo para las audiencias ideologizadas, porque están muy atravesadas por ideas, si se quiere, más progresistas, más lejanas a la industria. Y bueno, para el peronismo la industria es algo muy importante. Eso hay que pensarlo. Estimadísimo Rodri Lugones, como siempre, muchas gracias. Nosotros vamos a una tanda y después vamos a charlar, no de política, sino con unos emprendedores sobre guitarras. ¿Qué tal? Más o menos bien en la tarde de la radio. AM530. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM530. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928.
Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Pablo, Luispa y equipo, habla Roberto desde Chacabuco. Cuando ando en la camioneta lo puedo escuchar. Desde Chacabuco se escucha bien. Sigan así y los escuchamos todas las tardes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Las tardes del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Volvimos a más o menos bien hasta las 18 horas, ¿eh? Exactamente. Vamos a decir antes el teléfono para que se puedan comunicar. Estamos al 1532 000 530. Llegaron algunos mensajes que vamos a leer en un toque. Jorge nos aclaraba que lo de Messi y Dibu no era por algún enojo con ellos dos, sino que por el acuerdo, bromeado con el acuerdo entre Trump y Milei, que tal vez dentro del acuerdo estaba la posibilidad de que robarnos jugadores de fútbol. Veremos de qué va ese acuerdo. Todo puede suceder. Todo puede suceder, a ver qué nos toca dar a cambio, digamos. Y alguien más escribió por acá, pero lo perdí. Bueno, ya lo voy a encontrar. Ahora vamos a estar charlando un ratito, hablando de industria nacional con dos emprendedores. Nahuel García, que sos vos, acuérdense de hablar cerca del micrófono, y Lucas Trunfio, exactamente. Che, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Por invitarnos. Los ven con una guitarra porque ellos son emprendedores, son luthier, ¿no? Luthieres. Así sí. es. Luthieres, ahí. De la empresa Lumina. ¿Se llama el emprendimiento de ustedes? Exactamente, Guitarras Lumina. A ver, ustedes arreglan guitarras, hacen guitarra desde cero. ¿Cómo es eso? Digamos, yo no entiendo nada, me gusta la música, me gusta escuchar guitarras como mucho, pero no entiendo más que esto. ¿Cómo es eso? ¿Hay guitarras estándar que uno reproduce con un formato propio, con una versión propia? O no sé, los dejo a ustedes. Bien, perfecto. Sí, un poco todo lo que dijiste en realidad. O sea, los luthieres todos trabajan de una manera diferente, digamos, hay distintas ramas. Tenés el luthier que se dedica más que nada a la reparación de instrumentos, a la calibración, digamos, que es más parecido a un mecánico, digamos, claro, pero de instrumentos. Instrumentos que ya existen, digamos, la compraste en cualquier lugar. Claro, ya sea se te cayó y se te golpeó, trastea, desafina, querés cambiarle los micrófonos, querés hacerle alguna modificación para que sea más personalizada, ahí la llevas al luthier. No todos los luthieres hacen eso, nosotros sí, en nuestro taller nos encargamos de esa parte. Después, por otro lado, tenés los luthieres que fabrican modelos ya preexistentes también, que, o sea, capaz vos podés comprar una Fender, una Strato, o podés pedírsela a un luthier, que capaz es la misma guitarra. Y por otro lado, tenés... Pero por eso, vos vas al luthier y le decís, ¿me haces esta Strato que tiene tal, no sé qué? Claro, hay algunos que se dedican a eso, básicamente a eso. De hecho, hay muchos que se dedican a hacer... Claro, la réplica de la Fender del 67. Quiero esta, que es la que usaba Keith Richards. Bueno, y te la hace exactamente igual. Hay muchos que dedican a eso. Después tenés otra rama quizás más experimental, que ahí es donde entramos nosotros con lo que es Lumina. Bien. Explicarlo un poco vos. No, sí, que venís Entonces, yo para no acaparar todo el micrófono, ¿viste? A nosotros nos gusta un poco más la parte de inventar algo que quizás no esté tan hecho. Si bien... hay mucho inventado, o sea, tampoco vamos a inventar la pólvora. Dentro de lo que son las guitarras, nos dedicamos a lo que son las guitarras acústicas, y dentro de lo que son las guitarras acústicas, nosotros diseñamos un modelo propio que va mucho más como
jugado en lo que es el diseño, más parecido a una guitarra eléctrica, y bueno, tiene otras prestaciones también, ¿no? de otras comodidades y otros tamaños, digamos, ¿no? Pero bueno, lo que más modifica es el diseño, digamos. Pero entiendo que al hacer algo tan particular, ¿cómo es el tema del mercado? Digamos, porque no sé, supongo que la gente va a buscar cosas que conoce o que le funciona a su propia banda, lo que quiere buscar como música. Bueno, ahí es donde entra por ahí más el laburo del luthier, cuando va a buscar algo, una persona, un instrumento más personalizado. Alguna vez escuché por ahí que decían a veces, bueno, si necesitas una guitarra, anda a una casa de música. Ahora, si necesitas la guitarra que construye uno, como luthier, bueno, vení, porque estás buscando algo particular que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Hay algo particular en el diseño, en la mano a la hora de construir, en la forma de atender al cliente, en la forma de entender al cliente, que muchas veces, al no tener el lenguaje propio del oficio, quizás no sabe algunos nombres de algunas partes o de cosas o cómo expresar, y ahí es donde uno tiene que saber entender qué es lo que está tratando de decirte. Ustedes son de Merlo, ¿verdad? En realidad tenemos el taller en Padua, que es en Merlo, pero yo vivo en Morón Sur y él vive en Castelar, ¿no? Sí, Castelar y Ituzaingó. Pero es zona oeste. Sí, tal cual. ¿Y cómo venden? ¿Venden por redes sociales? Sí, mayormente es por Instagram, es el principal medio que usamos a través de publicidades y de las exposiciones también, donde la gente te empieza a seguir y se empieza a generar ese vínculo. Retomando un poquito una cosita que quería decir de lo anterior, es un mundo muy grande también el de los guitarristas, el de los músicos. O sea, la guitarra es como un objeto bastante como particular, ¿viste? Entonces, hay mucha gente que solo quiere quizás la guitarra, como dije antes, una Strato, una Fender, pero después hay todo un gran mercado que busca quizás guitarras que se salen un poco de lo común, digamos, ¿no? Como que van más por un lado más de diseño o de una obra más artística, ponele, ¿viste? Como si fuese un nicho más particular ese. Perdón que interrumpa, pero en el conurbano y en los últimos 10, 15 años se desarrollaron un montón de luthieres de instrumentos originales, ¿no? De instrumentos, o sea, pienso en Nigrelli, pienso en Galazo, pienso en Garro, pienso en SZ, que son guitarras que nacen en diferentes lugares del conurbano bonaerense o zonas cercanas, digo, zona sur o zona oeste. ¿A qué lo atribuyen? ¿Por qué los últimos 15 años tuvieron más auge? También, bueno, pedales para guitarra, una serie de constructores de instrumentos o cosas que se usan para hacer música argentinas, 100% argentinas. Sí, totalmente. Y tenés razón, en eso hubo un gran boom hace un par de años con respecto a la lutería. Yo creo que más que nada vino de la mano de la democratización de la información, o sea, a través de Facebook, básicamente. Cuando empezó Facebook, uno como que podía ver... Los planos, por ejemplo. Claro, podías conseguir los planos, podías ver que otro luthier estaba Facebook, haciendo eso. ¿No con YouTube? YouTube también, no, sí. De hecho, en realidad yo mencioné Facebook porque creo que fue la manera en la que yo entré. No, me sorprendió que dijeras... Pero YouTube foros también. Uno hace la también, de foro. Claro, sí, está el Musiquiata, que es uno muy conocido. Pero creo que, o sea, fue como a través de internet que empezamos a conocernos todos. Porque antes tenías que conocer un luthier en persona... y que te comunique con otro luthier. Y ponerte como aprendiz, ponele, pero... Y también había una cuestión ahí de que hoy se rompió bastante en el oficio eso, del luthier en el taller de su casa, viste, ahí solo, laburando todo el día. Y hoy es todo más en comunidad, todo eso, viste, esto que nombrabas hace un rato que habías dicho de... creo que no sé si estábamos en el aire en ese momento todavía, pero lo de las expo, por ejemplo. Claro, las expo. Hay muchas expo, hay mucho contacto entre los luthieres, hay grupos de WhatsApp, de Instagram, entonces te relacionás un montón, ¿viste? Acá un mensaje nos llega, dice que necesita el contacto de ustedes y que les ofrece la venta de un contrabajo usado. ¿Ustedes compran equipos? En general no. Bueno, pero aprovechó para decir cómo los encuentran. A ver. Perfecto. El de Lumina es guitarras.lumina, el Instagram. Después tenemos Nahuel García Luthier, por mi lado.
Y mi Instagram es luca.trunfio.luthier. El más fácil de recorrer va a ser guitarra.lumina. Sí, Y a partir de ahí búsquenlo. Sí, por eso ahí estamos los dos. ¿Y hay algo particular? ¿Querías decir algo? No, yo quería preguntar si vos decías en la respuesta anterior, bueno, hay gente que busca algo particular en su guitarra, no, alguna clásica. Ahora, cuando vos decís que buscan algo particular, ¿es en relación al sonido o simplemente a la forma de la guitarra? Puede ser en ambas cosas. Por ejemplo, ahora estábamos construyendo una que es una guitarra de nylon, pero barítono. Ponele para una persona que toca un tipo de música que, digamos, más experimental, qué sé yo. De nylon, tipo criolla, digamos. Claro. La guitarra clásica, más grave. española, más grave. Entonces, a veces puede venir del lado de la sonoridad y después muchas veces también es del lado estético. Porque, pero esa guitarra todo, en particular, ¿te la pidió alguien? ¿O ustedes las hacen porque sospechan que hay gente que le va a interesar? No, esto fue un encargo. sí, Un encargo que nos vino de hizo. afuera. Generalmente trabajamos por ese método, ¿viste? De encargo. Claro, porque son cosas muy específicas, digamos, Sí, claro. para producir en serie 10, 12 guitarras que capaz que no se la vendes después a nadie. No, tal cual. Sí, uno tiene que pensar en esa parte también. Uno puede ser no puede ser un hippie loco que haga lo que quiera y después tengo 27 guitarras colgadas. Puede ser y se puede morir de hambre, ¿no? Sí, también. O bueno, tiene que tener una espalda que no sé, no necesitaría trabajar. Un gran stock. Ponele, pero no. Quisiera que levanten, porque ahí trajeron algo que está medio tapado por los auriculares y si lo más un poquito para el lado de la cámara, cerca del micro, mirá. Vos estás ahí va. en esta cámara. Eso, mirá, eso, para los que estamos cerca del universo de la guitarra, eso es un pedal de guitarra, pero uno, el que sabe algo mínimamente de guitarra, eso se usa, por lo general se enchufa entre la guitarra eléctrica y el amplificador para lograr un efecto de guitarra, que puede ser una distorsión, puede ser un efecto de retardo, una modulación. Sin embargo, ustedes acá trajeron una guitarra de tipo acústica o electroacústica. Bueno, ¿qué sería entonces eso? Es una guitarra electroacústica y esto en realidad, primero antes que nada vamos a agradecerle a Facu de Black Kitten, que es nuestro amigo que los hace. ¿Sí? Otro emprendedor también. Otro emprendedor del oeste también. Lo pueden buscar así en las redes Black Kitten y les va a salir su Instagram. Esto básicamente es un preamp, ¿sí? Lo hicimos en formato externo, en formato de pedal, por una cuestión de que, como nuestra guitarra, la buscamos hacer bastante compacta para que sea bastante transportable, cómoda y demás, decidimos no interrumpir el aro de la guitarra, ¿sí? El aro, para la gente que no sabe, se le llama esta parte. Sí. Con un preamp de los clásicos que vienen en las guitarras la tibia que viene con el volumen acá y con el... Claro, exactamente. Porque considerábamos que estéticamente no le aportaba, quitaba esa simpleza y interrumpía el diseño. Entonces decidimos sacarlo por afuera, hacerlo en formato pedal. El volumen, la ecualización es externa, con ese aparatito que uno lo pulsa, lo aprieta y con las perillas lo va modificando los parámetros. Exactamente, tenés así un muteador acá, que de acá encendés, y tenés volumen, agudos, graves y medios. Espectacular. Y bueno, recién lo que decían, yo a Facu Black Kitten también lo conozco por otras cuestiones de la vida, y ellos se dedican a la parte de la guitarra, pero después está el universo de la electrónica, los instrumentos, que también implica e involucra, como decíamos antes, los circuitos, los semiconductores, un montón de componentes que hacen al desarrollo de una industria, digo, de lo artesanal o a algo más de carácter industrial en serie, más seriado, ¿no? En el que también hay una lógica de réplicas y de versiones y también de cosas nuevas o distintas. Pero la pregunta del millón es, hoy, con la Argentina, ¿cómo está? Digo, un instrumento es algo que uno, si el concepto caro se puede tener en cuenta, es algo que podríamos pensar caro y que no es de primera necesidad. No la como la guitarra, y si me dedico a tocar la guitarra, lo más probable es que no coma. ¿Cómo hacen los luthiers hoy para... en el caso de ustedes puntualmente, ¿cómo está el mercado? ¿Se venden guitarras? ¿Se arreglan guitarras de última? Porque obviamente arreglar una es más barato que comprarla. ¿Qué tal con eso? Buenísimo. Claramente sí, ¿no? O sea, somos permeables a todo lo que pasa todo el tiempo, y bueno, uno intenta buscarle la manera siempre a la subsistencia. Obviamente la venta de guitarras, sí, en contextos quizás de crisis es más complicada, pero sí sale mucho eso, como dijiste vos, también los arreglos quizás, o capaz que en vez de comprarte una guitarra podés cambiarle las clavijas a las que tenés y que te quede un poco más buena, y bueno, y con eso aunque sea tuviste un
upgrade, una mejora en tu instrumento, Subiste o reparar de nivel. esa guitarra, claro, Subiste subiste de de level ahí, o arreglar la guitarra que tenías tirada ahí en el ropero, ¿viste? Esa siempre sale. Y bueno, después también, con lo que por suerte podemos laburar bastantes, con los cursos también. Nosotros en el taller damos clases, vienen alumnos a construirse sus propias guitarras. Ah, mirá. Y eso te anotás y pagás una cuota y... Claro, una mensualidad como si fueses el profe de guitarra o al profe de cerámica o de, no sé, de un taller. Venís a hacer tu guitarra, básicamente. ¿Y en cuánto tiempo te haces una guitarra? Y eso depende de muchas cosas. Principalmente en estos contextos, no solo, porque iba a decir del entusiasmo, las ganas de la persona y demás, pero en estos contextos también depende de cuánto uno puede invertir, ¿no? Hay veces que vos venís embalado en el proyecto, construyendo, y de repente te encontrás con, che, bueno, llegó el momento de comprar los micrófonos. Che, tengo que gastar una moneda que no tengo, entonces capaz que eso en esa situación se retrasa un poco. Se retrasa, exactamente. Esa guitarra que están mostrando ahí, por ejemplo, ¿cuánto cuesta? Esta guitarra tiene un valor de $900. Tiene, con el micrófono, con la funda, todo. Bien, precio final. Ustedes hace poco lo vieron a Lisandro Aristimuño y le regalaron Sí. una, ¿no es cierto? Tenemos Sí. el videito para verlo mientras charlamos. Yo Nos voy a pueden preguntar contar. por los famosos. Sí, ¿sabes? sí, obvio, claro. Ahí le están entregando, se puede ver para los que ven en streaming en YouTube, cómo le dan la guitarra a Lisandro Aristimuño. Es una viola acústica, o sea, Te lo vea. obviamente con caja, todo. La escala es apelita más reducida, tiene escala. ¿Ese fue a pedido de él, digamos, o cómo No, fue el vínculo con él? Eso yo me contacté con él porque justo tenía un cliente que trabajaba con él y bueno, me hice el puente para poder darle una. Pero era una de las que estábamos haciendo en stock y se la regalamos. Claro, claro. Y eso, más o menos, ¿en qué momento fue? Y bueno, ¿qué onda? ¿Qué fue acá en Buenos Aires? ¿Fue en el sur? Porque él es del sur, ¿no, Lisandro? No, vive acá, en Capital. Es del sur igual, sí, es oriundo del sur. Claro, bueno, tenés razón, sí. Pero vive acá en Capital hace un par de años. Eso fue en Capital, sí, en el estudio de él. Básicamente que nos contactamos ahí, lo visité allá y nada, recopado. Hace un año. Hace un año, claro, sí, es más o menos un año. Un luthier tiene que saber tocar, sabe de música, sabe tocar la guitarra, sabe tocar instrumentos. Podría no saber, pero la realidad es como que no tiene tanto sentido que no sepas porque primero uno en general se enamora de un instrumento por el tocarlo, ¿no? Y después entras a cebarte y a terminar haciéndolo. Y aparte en realidad para poder setear un instrumento bien y que quede bien, está bueno que vos sepas tocar, ¿no? Claro, claro. Es como que un sastre no puede usar una campera, no sé. Un No, porque aparte no sé, si es que busco tal sonido y yo qué sé qué claro, sonido que yo- también tenés que hablar el mismo lenguaje que el músico, ese es el tema. Y por ejemplo, si supongamos yo tengo ganas de aprender a hacer una guitarra, ¿hoy están haciendo cursos para hacer guitarras? Sí, estamos haciendo cursos tanto de construcción de guitarras, que podés venir al taller a hacer un modelo preexistente, ponerle Poltel y lo que sea, o inventar tu propia viola. Perdón, ahí te corto un Sí. momentito que no le respondimos cuánto tiempo que nos tal cual, ¿cuánto dura el curso? Eso medio ahí, Claro. más o menos para construir una guitarra, según qué tipo de guitarra y demás, pero qué sé yo, hay gente que por ahí en 10 meses la construye. Sí, más es un, o menos. un Hay promedio. gente que tarda 1 año y pico, capaz tarda 2 años, pero qué sé yo, hay gente No que es para por ahí lo ansioso, hace- no es para ansioso, es para... No, es todo lo contrario, todo De lo contrario. hecho, Si querés bajar es el momento, es el lugar. El curso el lugar. que tenemos ahí de construcciones, en el taller se llama luterapia. Claro, para que te funcione como bálsamo en el momento. Bueno, interesantísimo. Hace tiempo yo lo vengo charlando con Quique fuera de aire, que hay un gran universo de personas que se dedican a fabricar instrumentos, luthiers o, como les decía antes, más vinculados al electrónico, a hacer o teclados, o a hacer pedales de guitarra, o cosas que no son instrumentos, como por ejemplo pedalboards, que son para pedales, que son argentinos, argentinas, que están tratando de alguna manera de hacer grande la industria nacional de la música en lo que respecta estrictamente a lo que es la música y no todo lo que está alrededor, digamos, ¿no? Lo que es instrumentos y demás. Y tal vez no hay una buena comunicación de eso, porque el público común y corriente no lo tiene muy presente. Y una de las preguntas que se me viene a mí a la cabeza cada vez que pienso en esto es, ¿qué pensarían ustedes que estaría bueno que el Estado, si es que lo pensaron, por ahí no,
o qué tipo de políticas les facilitarían o de fomento les facilitarían la tarea de poder producir en la Argentina más y mejor? No sé, qué sé yo, algún componente que no lo dejan importar y que tal vez es central para que ustedes puedan producir mejor, o alguna restricción puntual, o no sé, el acceso a la madera, no lo sé, pero ¿tienen idea de algo de eso o se les ocurre? Mira, así a primeras no se me ocurre algo exactamente para decirte. Sí, hay asociaciones como, por ejemplo, la Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos Musicales, CAFIM, o la Asociación Argentina de Luthiers, que a veces desde ahí se gestionan ciertas cuestiones como para poder exportar o poder importar cosas, o para generar también círculos de ventas. Digamos, hay movimientos, pero son más bien como de asociación entre las partes nuestras, que con vinculación quizás más del Estado. Pero, bueno, no sé qué responderte exactamente. Que Por ejemplo, esa guitarra, importado y producto hay importado y que nacional. Claro. La mayoría de las maderas son todas nacionales, o por lo menos de la región, porque algunas son más, ponerle, de Brasil o de Bolivia, ponerle como esta, que es más de Bolivia. Después lo que es importado, sí, que eso no se fabrica en Argentina por lo pronto, que es algo que estaría buenísimo que se haga, son las clavijas. Ahí va. Clavijas no hay de industria nacional. Y que no requiere tener uranio. No, eso que no, sería una buena metalúrgica. Sí, eso claro. Es algo que siempre pensé, no es uranio falta que enriquecido haya acá, porque es lo que todos lo usamos, todos los ustedes pedimos clavijas, son todas traídas de Japón o de China o de otros lugares, en este caso de Japón. Pero es como que es una lástima que consumamos tanto eso los luthiers, los que le hacemos las guitarras acá, y que no se haga acá esa parte. Es como algo que faltaría, sí. ¿Eso es aluminio además? Sí, aluminio, acero inoxidable, bueno, sí, acrílico. No sé qué otras partes puede tener, pero... Sí, básicamente acá en esta, clavijas, los pines... Sí, nada más. Y los trastes Sonosco, me parece. Sí, bueno, puede ser, sí. Sí, pero después lo demás, las cuerdas son Magma. O sea, casi integralmente, en el 95-90% de la guitarra es argentina. Sí, es todo industria acá. Tranquilamente en algún otro gobierno se puede sentar con la Unión Obrera Metalúrgica, algún gobierno, y con Techín y decirle, muchacho, póngame tres pequeños talleres. Póngame 3 muchachos a hacer clavija, dale. Exactamente. Sí. Pero ¿cuántas clavijas consumen al año? Pero con eso solo, para tomar dimensión, porque si no pensemos, ¿cuántas guitarras produce Fender o Gibson, que son gigantes, y cuántas pueden producir los luthiers en Argentina? Claro. Digo, es una locura que tengan que importar algunos elementos que se pueden hacer tranquilamente acá, y además la realidad es que la lutería argentina está al nivel internacional, tiene un nivel impresionante. No es que estamos hablando que decís que te comprás guitarras de segunda, como una china importada, que uno dice, no me alcanza para una buena, me compro una china. No, las guitarras argentinas son guitarras de primera calidad y de primer nivel, digo, en toda la línea, desde las de nylon hasta las eléctricas. Entonces, eso hay que, me parece, fomentarlo. La última antes de la tanda, de mi parte. China, dijo él, las importación, valen $900. Sí. Yo busco en China, más o menos una parecida a esa, ¿cuánto me puede costar? ¿Ese es un tema? Claro, obviamente es un tema, sí. Se puede conseguir una guitarra de muy excelente nivel, quizás por la mitad del valor, eso es seguro. Y también más caras. Ese es el punto. Claro. O sea, como que tenés un abanico muy grande de posibilidades. Sí, es como que la capacidad de producción de China, o sea, no tenés manera de competir con eso. Ni en guitarras, ni en ninguna otra cosa, creo. Así que bueno, sí, obviamente la apertura, digamos, así indiscriminada de todo tipo de materiales, por supuesto que perjudica a la industria nacional, eso es seguro. Pero bueno, es buscar la manera a veces también de hacer, por eso hacemos cosas distintas también, claro. No hacemos la misma guitarra que en China, hacemos algo que sea propio y nuestro, para poder ponerle nosotros nuestro valor único que no tiene esa otra guitarra, digamos, que a China no lo podrías pedir. Y para volver a notar dónde les escribimos si queremos aprender a hacer una guitarra, si queremos comprarles una guitarra, si queremos reparar guitarras. O si quieren, quieren hacer un curso que estamos por dar ahora, justamente aparte de todo eso, estamos por dar un seminario de calibración
Ah, mirá. El 8 de noviembre, que es una clase sola de 6 horas. 6 horas. Intensiva. Matemática. Intensiva. Sí, es intensa. Para que traigan su instrumento, vienen con su guitarra, su bajo. Para el que no sabe rápido, ¿qué es calibrar? Así. Calibrar es poner a punto el instrumento, ¿sí? Sacar todo lo que sea suciedades, cambiar cuerdas, ajustar todo lo que es tuercas, tornillos, ver que todos los accesorios funcionen bien, que ninguno esté entorpeciendo el buen funcionamiento del instrumento, hacer la afinación, revisar la electrónica, octavar la guitarra o el bajo, lo que sea, el instrumento que sea que traigan. Es básicamente eso, ¿viste? Como hacer una buena puesta a punto del instrumento, uno mismo, ¿no? O una misma también. Esa es básicamente la idea. Vienen, traen el instrumento que quieren, puede ser suyo, prestado, no hay problema. Traen cuerdas para cambiarle y la clase se desarrolla durante esas 6 horas, donde vamos a ver un poco de teoría también. Se habla de teoría más allá del instrumento que traiga cada persona, y también está bueno porque se genera ahí como un ida y vuelta, un intercambio con el instrumento que trae la otra persona. Por ahí alguien trae un bajo, otra persona trae una guitarra y claro, no es lo mismo traer un bajo con una guitarra, o trae otros accesorios o otras cosas. Entonces no solo aprendes sobre tu instrumento, sino sobre el de la otra persona también. Acá alguien me dice, muchachos, clavijero Menarges. Sí. Bueno, son de criollas esas, claro, son una clavijero de criolla. Ah, mirá, estamos poniendo en contacto productores. Está bien, perfecto. Es el rol. Yo quiero que repitan los lugares donde nos podemos comunicar para hacer todo esto, o para mandar la guitarra a arreglar o lo que sea, para tenerlo anotado. Yo repetiría guitarras.lumina. Guitarras.lumina. Que nos busquen ahí, nos escriban, cualquiera de los dos le vamos a contestar, y después tenemos otros Instagram. Pero los personales, tal cual. Como para hacer foco y no confundir. Está ahí. Sí, guitarras.lumina. Nahuel García, Lucas Trunfio, muchísimas gracias por haber venido. A vos. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. No, por favor, nosotros nos vamos a la tanda y ya venimos. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda. Lo nuevo en Ediciones Continente. El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. El domingo 26 de octubre Argentina elige. Cobertura especial de AM530. Móviles en vivo, análisis, opinión e información precisa. En un trabajo conjunto con Aruna, la red de radios universitarias. Este domingo vivimos las elecciones legislativas desde el territorio. AM530, donde hay que estar. Más es más, más por menos. Menos mal que no más. Mal que mal. Menos por menos. Menos que cero, pero más que menos. Más que menos, pero menos mal que más. Bueno, más o menos bien. Y punto. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Seguimos en Más o Menos Bien, 5:07. Falta un rato largo, tenemos mucho programa por delante. Nos escribís al 15 32 000 530. Se sumaron a la mesa dos grandes. Además, los dos que ya estábamos. Y además, obviamente, nuestro productor Ausmira. Buenas. Sí, con un buzo vinculado a la sección, ¿no? Sí, podríamos decirlo. Pero el que sabe, se suma el que sabe, el señor Elian Aguilar. ¿Cómo anda? Que siempre que viene Elian, Ludmila falta. Ya es personal, lo No, tengo es claro. algo personal, sí. ¿Vos sí, sabés sí. por qué? Porque la última vez que yo vine, ella estaba mirando el coso del CONICET y puso el televisor enfrente acá mío para no verme y mirar. Terrible, terrible. La mandé al frente y me parece que me hizo. Ahí me contó que puso tu nombre adentro de un cubito con hielo en la heladera. Es que eso salió muy mal, ¿eh? Recuerden que después del Mundial vino Milei, o sea, con eso no se jode, ¿eh? El Con tipo eso que no se ayudaba, jode. ¿viste? Y va a hablar de ese tema. Va a hablar de ese tema porque en las películas de las cuales va a hablar hoy, tal vez eso puede llegar a pasar. Elian, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me excede porque no me gustan las películas de terror. A mí tampoco. Me da ¿No miedo. te gustan? Me da miedo. ¿Pero cuáles? Para, porque hay muchas. Vamos primero a poner en el marco bien cipayo. Muy bien. Cipayo, Sí que el 31 de octubre es el día de las la noche de las brujas. Es mi cumpleaños, además, ¿eh? Bueno. Entonces cambiemos, no vamos a vamos a hablar de películas de cumpleaños hoy. Claro. Pero bueno. Películas de pelados. Pero antes, seguro que, porque cuando yo entré, me hablaban de una película, podemos charlar si quieren 3 minutos de esa película, porque cuando yo vine todavía no se había estrenado, se estrenó en la mitad de este mes que no vine, Sí. que es Una batalla tras otra, película de Paul Thomas Anderson que, junto con, no sé, David Fincher, no sé qué otro director más, son esos directores que no fallan una, que es como la peor película de ellos es la mejor que... Nolan, ¿no te gusta Nolan? Es que Nolan la viene chocando hace un par de... Tenet no se puede defender. Aunque ames a Nolan, Tenet es indefendible. Es como un capricho, un nene que le dieron un montón de plata y dijo, tengo un avión, lo voy a chocar. Literalmente. Entonces digo, para mí ahí salió un poco de esa gama. Claro, que para mí esos dos directores están ahí. Y una película que a mí me sorprendió, también tiene que ver con la columna que después estuve armando, que es la capacidad que tuvo Paul Thomas Anderson para hacer una película visualmente espectacular, súper cinematográfica, con un ritmo hollywoodense, o sea, cero... No te aburrís nunca. No te aburrís nunca se pone medio solemne, nunca nada. Y de charlar sobre todo lo que está aconteciendo en la cultura occidental hoy. Totalmente. Pero todos los temas de lo que está hablando, la sociedad en general, están puestos ahí y la mayoría de las veces a través de la sátira. Porque está todo completamente exagerado, pero para hacer una crítica al respecto. Porque vos decís, es una película facha, porque, por ejemplo, cuando pasa la
segunda mitad de la película, que es en el barrio donde cae todas las fuerzas paramilitares para agarrar a esta guerrilla, ¿no? A este jefe de la guerrilla que le pone a la compra, ya no sabía quién era. De los amigos de la protagonista, la que la manda al frente es la persona travesti. Claro. O sea, la única del grupo que supone que son, viste, confiables, ella es la que la manda al frente. Entonces, es una película facha. Bueno, pero después tenés a Sean Penn, que es un súper problemático villano de derecha, ¿no? Rarísimo. Por eso, pero como son, digo, a ver, de ese lugar a Milei hay muy poco, ¿eh? Sí, sí. Porque digo, en el momento en que lo llevan a ese lugar medio masonería, yo creo vos que veías ahí a yo la lo misma pienso, cara de boludo que tiene Milei cuando te puedo decir con quién lo asocia. asocia Sean Penn ahí, con José Luis Espert. Este tipo que se hace el viril. No, porque José Luis Espert tiene otra forma de... Primero tiene una familia. O sea, habla de valores familiares y por lo menos tiene una mujer e hijos. Digo, ya ahí tenés. Milei es el nene que no tuvo nada durante la vida, de adulto tampoco, entonces cualquier oportunidad que tiene es la emoción pura. Él cuando lo llaman a este lugar de gente con poder, a un tipo que no tenía ninguna posibilidad de tener poder porque no estaba con las capacidades psicofísicas de serlo, vos lo ves que hace cualquier cosa por eso. Y es lo mismo que le pasó a Milei cuando va y lo saluda por primera vez a Trump, que dice, Mr. President, y vos lo ves agarrando y decís... Y el otro le regala un Twitter, ¿no? Claro, pero, digo, hay algo de eso. Le regala. Hay algo de eso, pero después tenés el tema de la trata, el tema de las armas, el tema de la inmigración. Digo, es como una conversación tras otra conversación. Una conversación tras otra. Claro, pero enmarcada en un lugar de una buena historia. Porque es y bueno, y no hablemos de la guerra de guerrillas. Claro. O sea, es como si agarrases Irán y Vietnam, pero dentro de los marcos de Estados Unidos. Que yo siempre digo que para mí, a partir del 2001, tenemos el nuevo momento histórico. Digo, como fue en su momento la Revolución Francesa, como fue en su momento el descubrimiento de América, que es la caída de las torres y el tema de la seguridad interna, que no existía antes, que es ahora con los servicios de información que yo tengo, yo voy a ver a mi propio pueblo, voy a revisar a mi propio pueblo, que eso no había pasado nunca en la historia. Siempre se usaban los servicios de inteligencia para buscar gente por fuera. Para mí el momento de la historia de cambio es eso, y acá lo trae, adentro. Pero totalmente, porque vos estás viendo una guerra de guerrillas dentro del mismo Estados Unidos y burlándose de eso mismo que está sucediendo. Maravillosa. O sea, estoy esperando, creo que... No sé si en 2 meses va a estar ya en HBO Max. Creo que en Apple TV ya estaba. Para volver a verla infinitas veces. Pero peliculona, ¿eh? La última secuencia, que es una persecución. Una persecución auto, es buenísima. De otro nivel. Te pone piel de gallina, pero. Sí, no sé si piel de gallina, pero... Te desespera, te genera como una tensión. Eso. Estás todo el tiempo como esperando a ver qué pasa y bueno, Benicio del Toro tiene el mejor papel. Muy bueno. El sensei es espectacular. Es como, juega, el chabón juega. Va. Pero bueno, quería traerles el tema del terror, porque hay algo que me está sorprendiendo mucho. El jueves se estrenó una película que todo el mundo vende que es de terror, para mí no es de terror, es un thriller sobrenatural, que es Good Boy, que es la película de terror de thriller sobrenatural que está, porque todos le dicen como de terror, pero no, protagonizado por un perro. Y a partir de eso, la película, vamos a hablar un poco de eso. Me di cuenta que está pasando algo. Hubo 2 cosas que me pasaron. El jueves tuvimos la presentación del Festival Buenos Aires Rojo Sangre, la presentación de prensa, donde yo trabajo ahí. Y una de las conversaciones que tuve con los pibes es que yo debo haber visto ya el 70-80% de películas que vamos a tener. Casi 50, una cosa así. Y no está viendo desnudos en el cine nuevamente. Hay como una cuestión de que tanto por izquierda como por derecha, o sea, tanto el progresismo como el conservadurismo, dejaron de mostrar desnudos o esta cosa que tenía el cine de terror antes, de que las minas estaban en teta. Se estaban bañando y venía y la mataban, y las clásico. Mataban porque tenía algo que ver con la adolescencia, la búsqueda. El cine de terror siempre fue un espacio también para los cines de medianoche, de chicos que se juntaban entre tipo varios. Scream, poner ese tipo de películas. Exacto, que juntaban al público objetivo, que en ese momento eran los adolescentes, para que gasten en pochoclos y después de última se vayan a besar con las mujeres y los varones o quien quieran, después de la película, porque les quedaba toda esa sensación catártica de lo que estaba pasando. Como todo lo que está pasando hoy, está cambiando a quién le hablan las películas.
Entonces eso por alguna razón no está pasando más, y por alguna otra razón los adolescentes no les gustan los desnudos, salvo que sean OnlyFans, porque si no, no funciona en otro lugar. Y dije, pero no solo está pasando eso con los desnudos, sino que está pasando con todas las conversaciones en general. Y ahí le había dicho a Agus que se me encendió así como una lucecita, porque en las últimas 3 semanas hubo 2 discusiones fuertes alrededor de películas, que fue, primero, con el estreno de Homo Argentum, que una película de Coen y Duprat, que son los mismos de El hombre de al lado, del Ciudadano Ilustre. El encargado. El encargado, 4x4. Autodenominados cineastas no alineados, dicen ellos. Dos boludos son. Sí, ahí va. Pero que la conversación estaba alrededor, primero, de la figura de Franchella, y si Franchella era de izquierda o de derecha. Ya no estamos hablando si es buen o mal actor, si interpretó bien a 16 personajes, ya eso no importa. Pero simplemente se hablaba de, esta es una película de derecha. Entonces todos los progresistas o la gente de izquierda salían a hablar mal de la película por lo que está sin verla. Pero obvio. Y Milei, si la debe haber visto, también se subió del otro lado, digamos. Exactamente. Hizo lo mismo, pero al revés. La vio 3 veces con su gabinete, paraban y la discutían. Y del otro lado, a las 2-3 semanas de eso, se estrenó una película Belén. Película que está protagonizada y dirigida por Fonsi, que Dolores Fonsi agarra un caso real de una situación que tenía que ver con el feminismo y que llevó a cambiar un poco las leyes y lo que sea. ¿Qué pasó con esa película? Esa película la eligen para participar como parte de Argentina en los Oscars. Toda la parte de la derecha se peleó con la película porque la trataban de zurda, de izquierda. Sería la anti-película Franchella. Y nadie estaba viéndola, porque nadie de esos que estaban discutiendo la película está... Entonces, hoy las películas que hablan directamente de algún tema en particular que tenga que ver con la cultura o que tenga que ver con el modo de ver el mundo en términos políticos, está siendo expulsada por el público porque no tiene una manera de construcción artística que pueda penetrar a través de la narración en quien lo está viendo, sino que se vuelven como objetos panfletarios. Sí, total. Para uno y para otro lado. Hay como esta lectura de sesgos que se habla, ¿no? Mucho que nadie puede penetrar el bloque inmediatamente opuesto. Como decía no me acuerdo cómo es, la que tenía el programa en Telefe que miraba las películas tomando vino, que decía, vamos a abrir las puertas de la... Sí, el Lago, ¿no? Sí, Virginia Lago, vamos a abrir las puertas de la narración. Ya nadie quiere entrar ahí. Y a mí me sorprendió porque tanto Good Boy como una película que también se estrenó hace no tanto, que se llamó Together, que también es un thriller sobrenatural, hablan de 2 temas muy, muy fuertes en términos filosóficos y en términos de cultura, pero como están metidos en la narrativa de terror, sobrenatural, ciencia ficción, nadie se pone a discutirlos. Together habla de una pareja donde él tiene la energía femenina, por decirlo de un lado, es un tipo muy pasivo, medio que siempre es quedado, y ella tiene la energía masculina, todo entre comillas gigantes, que tiene que ver con la que va adelante, la que hace las discusiones, y ella decide irse a vivir a un pueblo alejado, porque le van a dar un puesto muy importante en una escuela, entonces dice, nos vamos acá, el pibe tiene una bandita, y dijo, bueno, ok, me voy con vos, qué sé yo. La cuestión es que él no tenía tantas ganas de irse, pero como tenía una posición más pasiva, la deja pasar. En ese lugar donde van, descubren, cayéndose en el medio de un paseo en el bosque, que hay como un estanque, que cuando ellos toman agua de ese estanque, se empiezan a fusionar sus cuerpos. O sea, se convierte en un body horror, una película tipo La Sustancia, un body horror, que los va convirtiendo. Ellos, por ejemplo, en un momento ella se va al colegio en auto y él está en el baño y se empieza a golpear contra las paredes porque en realidad el cuerpo quiere ir a donde está ella. Con ella, claro, hay como una simbiosis. En un momento tiene una escena de sexo en el baño y quedan abotonados porque él no puede salir. Como que el cuerpo se empieza a fusionar. ¿Qué es lo que ocurre? La película termina hablando, porque aparece todo un movimiento medio religioso de una secta que tenía una iglesia antes en ese lugar, sobre esta idea filosófica y platónica de que cuando iniciamos
el momento de la humanidad, en realidad los seres humanos estaban formados por la mezcla perfecta entre hombre y mujer, que tenía 4 brazos, 4 piernas y los 2 sexos. ¿Y qué pasó? Cuando Dios lo trajo a la tierra, lo separa, entonces nosotros estamos todo el tiempo yendo a buscar esa parte que nos completa. Una idea que, vista hoy, con la forma en que siempre estamos discutiendo los conceptos, está medio perimida, está como medio en discusión, como yo no necesito, aparte del sexo contrario, porque ni siquiera permite... Heteronormativa. Claro, que ni siquiera permite eso. Atrasa. No sé si atrasa, porque Son facho, la película habla un poco también sobre eso, pero entonces, esta pareja que terminaba siendo una pareja distinta, diferente, que traía a colación una discusión que estamos teniendo hoy, que es las parejas y la manera en que se encaran, la producción, el capitalismo y todo, está puesto ahí. Y el tema de la discusión del amor, el tema de la discusión del rol de la mujer, del rol del hombre, y nadie se puso a hablar de eso porque estaban fascinados con que de repente hay una parte donde tienen que con una sierra eléctrica separarse porque se habían juntado los cuerpos. Se había complicado. Pero fíjense cómo el horror, el género, permite traer discusiones y conversaciones que no tienen ningún tipo de gasto político, por decirlo de alguna manera. O sea, nadie les cobra políticamente esas películas. Es como que en realidad es una película. Bueno, Homo Argentum también es simplemente una película, pero ¿por qué estás gastando tanta energía? Pero es complejo, ¿no? Porque me pasa con Homo Argentum, me pasó que película de Francella, donde Francella hace 16 personajes distintos, algunas cositas que vi por ahí, era una película que hubiera ido a ver. O no sé al cine porque ahora estoy más complicado, pero hubiera visto en plataforma. No la veo porque hay algo en mi sesgo antiderecha, de kirchnerista, que yo no puedo ver esa película. Entraste en esa. Mal, una conversación que te expulsa. Los sesgos de confirmación se llaman, ¿no? Le porque dicen así, ¿por qué no veo esa película? Porque estoy tan negado con una película que decís, he perdido tantas 2 horas de mi vida, ¿por qué no la veo? Si es Francella, con un tipo que me gusta, los personajes, alguno debe ser simpático. No sé, ¿la viste la película? No. Que no la vio nadie, es imposible que Chamovita. Que también se es mala, más allá No, yo por un tema moral con la taquilla. Yo voy a esperar que salga en plataformas, que no le pago al cine. A ver, yo no voy a ir a pagarle al cine películas que no están por el Inca, sino que por un montón de productoras grandes. Claro. Y justificar que ahora el cine da plata, porque el Inca, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hace 1 año y medio que no da un préstamo para una película, no hay una película ya estrenada en Argentina 1 año y medio. Entonces yo no voy a entrar en esa. Bueno, justificate bien. No, yo no tengo ninguna justificación que no sea... Bueno, soy kirchnerista, no la voy a ver. Pero pará, y ni siquiera tanto encima. Una batalla tras otra. Yo también veo que hay una tendencia en algunos streaming de forzarla, a mi entender, ¿no? O traerla como una película pro-revolucionaria, o del otro lado decir que no, esa película se en realidad... de las revolucionarias. Es como... Y que está bueno, eso puede permitir las dos lecturas. Vos lo dijiste y me pasó lo mismo cuando salió la película. Últimamente, muchas películas, ni siquiera películas, producciones audiovisuales, pues series también, de lo que se podría llamar el Partido Demócrata, están muy obvias, están muy boludas, están muy como... el malo... se vuelven el plot twist de repente es que el malo era nazi. Dale, ¿viste? Y yo tenía miedo que esta película en un momento, cuando se empiece a meter con todo lo de la secta y todo esto, qué sé yo, dije, esto en un momento en la base secreta va a aparecer una bandera nazi, va a decir... Y no, y la película siempre está jugando con ese límite de, le pego un poco a estos, le pego un poco a aquellos. No, nunca te termino de decir nada directamente, está todo ahí. Y permite entonces estas dos lecturas. Se está bardeando a los revolucionarios, se está riendo de ellos. Mirá cómo ridiculiza a los de derecha, a la secta, qué sé yo, ¿viste? Está como en los dos. Sí, y funciona, de vuelta. Y es una buena película, más allá del mensaje político. Las grandes obras de arte son polisémicas, ¿no? Se pueden leer desde muchos lados. No, cualquier obra es polisémica. En realidad, el problema es que cualquier obra es polisémica. La diferencia es que, como pasó durante el nazismo, ya que lo trajo él, se vuelven panfletarias. ¿Qué significa que son panfletarias? Que van, en lugar de buscar el conflicto de la historia y de la narrativa, están buscando darle el acento a la cuestión política / partidaria. Que me parece que Homo Argentum es completamente así. Porque no hay en ninguna de las 16 historias un momento en el que digas, ok, acá está jugando para mostrar la contradicción de algo. O sea, no hay contradicción en eso. No la vi la peli, pero no es así. Es así porque alguna es gente... totalmente así. Porque yo, como el director del Inca, lo vi en TikTok, los 16 cortos cortados. Como dijo él, los vi, entonces vi la película. No hay complejidad. Porque yo había escuchado a alguien diciendo, hay algunos capítulos
no sé, un papá que no quiere que el hijo juegue con los autos de un chiquito pobre, bueno, no sé, porque no lo vi, digamos, escuché lo que se dijo. Todos comentamos la película sin verla. mal, tremendo. Pero bueno, funciona desde ese lado, porque ellos, a ver. No, ¿a dónde iba? En el género de terror, el género le gana a todo el resto. Es que uno ve una película de terror, ve una película de terror. Está bien, pero por ejemplo, en la década del 60, 60 más que 70, durante el marxismo y en las listas rojas y el macartismo puro, surgió el movimiento de las películas de ciencia ficción que hablaban sobre los extraterrestres que caían del cielo, pero que se convertían en tu vecino porque tu vecino podía ser uno de ellos. Entonces usaban el género para hablar de todo lo otro que no podían hablar porque si no los metían en cana por lista roja. Entonces, fíjense la potencia de la narrativa, que en ese momento la gente las consumía. Hay películas de ciencia ficción de aliens, y 20 años después hay libros hablando de cómo ese subtexto terminó de alguna manera permeando en la sociedad y permitiendo un cambio de paradigma de lo que estaba sucediendo a través del arte. Nuevamente, ¿por qué se le pega tanto este gobierno de fachos a la música y al cine? Porque son convertidores, son vectores de contagio de conversiones en la cultura. Es la única manera en que una persona que es muy termo pueda tener, ¿viste? Como en el cerebro que se encienden lucecitas, vos sentís un aroma, eso trae un recuerdo. Si vos vas a un zoom a tu cabeza, eso significa que hubo una lucecita que se prendió, que hizo sinapsis y que te llevó hacia un lugar. El cine hace eso, que vos por ahí no estabas pensando en algo y de repente lo empezás a pensar. Y el what if, ¿qué pasa si? O ¿qué hubiera sido si? Es muy poderoso. Porque capaz no te convierte hoy, pero en 3-4 años puede pasar. Y algo de eso hay en la película que les digo, que recomiendo mucho. Primero, si les gustan los perritos, vayan a ver Good Boy, porque está protagonizada íntegramente por un perrito. El perrito se llama Indy, es el perrito del director. O sea, no es que es una película grabada con varios perros, como pasa con los animales, sino que es una película independiente, que tiene un solo perrito que es él, y que es la historia del dueño de este perro, que ni siquiera tiene nombre, porque el protagonista es el perro. O sea, el protagonista es el hombre, The Man, que es el protagonista varón, que tiene una enfermedad muy, muy grave. Nuevamente, no sabes qué es, puede ser cáncer, puede ser cualquier cosa, porque lo único que ves es que él tose mucho, que a veces tose sangre, que le agarra como convulsiones y qué sé yo. Y después de tener un ataque muy fuerte en su casa, decide irse a la casa de campo donde vivía el abuelo, porque quiere estar ahí. Quiere estar alejado de todo el mundo, quiere pasar sus últimos días ahí. Él en ningún momento dice que quiere pasar sus últimos días ahí. Todo eso se da por hecho porque la película, como no está protagonizada por humanos, no hay gente charlando para hacer avanzar la trama. Las cosas pasan por la acción misma. Y lo que descubrimos es que este perro empieza a ver que hay sombras oscuras que empiezan a rodear a este tipo. Que empiezan a rodearlo, que cada vez que se acercan más, el tipo empieza a estar más enfermo, y el perro empieza a ver que hay algo en esa casa y tal, hasta el punto donde, obviamente no voy a spoiler, pero descubrí que hay una fuerza oscura persiguiendo a este hombre, y el perro, como siempre, siendo un compañero fiel, siendo la mascota, va a acompañarlo en los términos de lo que quiere la persona. Y la película termina convirtiéndose en una alegoría sobre lo efímero de la vida, sobre la decisión de cómo uno quiere pasar los últimos días de su vida. Digo, justo estamos viendo que hace 2 semanas en Uruguay salió la ley de eutanasia, y fíjense que estaba todo el mundo charlando de eso. Acá eso está puesto totalmente. Es como el tipo dijo, yo no quiero estar en un departamento en una ciudad, quiero estar en la casa de mi abuelo recordándolo, que él también falleció solo, mirando películas en VHS, porque quiero terminar así. Y la familia, no, voy yo, no, venite. Yo quiero estar solo. Es como, quiero decidir sobre eso. Y la película termina también mostrándote que es inevitable la muerte. Y que para un animal es como otro estadio de la vida. O sea, un animal, te moriste, la única cosa que tiene que pasar un animal es que vea al otro ser muerto, porque si no lo ve no sabe, no es como nosotros, que nos llaman y dicen, che, tal murió, uy, qué cagada. Nosotros podemos comprender que se finalizó su vida, qué sé yo, y podemos hacer hasta un duelo por eso. El animal, si no ve el cuerpo inerte, no entiende que falleció, y capaz, como pasa con Hachiko, está toda la vida esperando que vuelva. Pero a la vez es tan simple el concepto de la muerte como, y todos vamos a morir. Digo,
la única razón por la que vivimos es porque vamos a morir. Y la única razón por la que estamos como unos boludos acá sentados en una radio hablándole a alguien es porque queremos dejar algo en ese tránsito que sabemos que inevitablemente va a terminar. O sea, la muerte es el motor por el que estamos existiendo. Es la cosa a la que más miedo tenemos porque sabemos que es lo único, entre todo lo que va a pasar, lo único inevitable hoy es la muerte. Todo el resto puede ser diferente. La película te habla sobre eso y era de un perrito cuidando a un chabón en una casa de fantasmas. Fíjense la potencia que tienen las narrativas, el terror, como lo quieran llamar. Para mí, nuevamente digo que es un thriller sobrenatural, pero bueno, al tener el factor sobrenatural tiene algo de horroroso. Versus las narrativas que se supone que son más basadas en una historia real y terminan expulsando y no propiciando la conversación porque entramos en la lógica de la discusión política. Lo único, y para terminar, sí recomiendo que ayer anoche vi, que tenía muchas ganas de verla, porque también es para discutir, que es la película 27 Noches, que salió en Netflix, dirigida y protagonizada por Daniel Hendler, con Marilu Marini actuando. Espectacular ella. Pensé que era una serie, pero bueno. No, es una. Si no la viste, mirala, pues espectacular. Habla de una señora. Acá se llama Marta Hoffman. No es el nombre real, obviamente. Está basado en un libro basado en una historia real. Una mina con mucha guita, con 2 hijas que quieren mucho la guita de la madre. Entonces ellas arreglan con un doctor de muy poca monta que les firma que ella tiene un problema de senilidad y la meten a la fuerza en un hospicio, en un lugar para gente con enfermedades mentales, durante 27 noches hasta que los amigos de ella, que ella se había hecho amigo de gente muy joven, que tenían un centro cultural, que ella le estaba dando plata para que ese centro cultural funcione, que la terminan sacando. La sorpresa de todo esto, además que la película es espectacular, está actuada, es que el doctor existe en la vida real y se llama Facundo Manes. Y casi nadie recuerda que el tipo estuvo muy complicado legalmente porque le dieron platita para que firmara sin ningún tipo de prueba. Creo que estamos en video, no puede decir eso, pero posta, ¿está basado en esa historia? Está basado en esa historia. Entonces, el tipo, ahora justo que estamos en este momento de que salió la película, fíjense que él ya no habló nunca más, porque cada vez que ponía algo, si vos van a su cuenta de X, antes Twitter, como dice Pani, va a decir, y ya no te acordás de esto, y le pone el caso de la mina porque fue un caso real. Entonces ahí sí puede haber algo de que el arte, imitando la verdad, se puede convertir en una máquina de sacar caletas, ¿no? Y que esa figura que muchas veces nosotros nos comemos el verso de la narrativa de esa persona y de su estatus moral y qué sé yo, y las historias son eternas y hablan sobre la verdad, ¿no? Elian, querido, como siempre es un gusto. ¿Cuándo volvés a visitarnos? Me lo dice el productor. El que manda es Agustín Mina, así que esperemos verte una vez más antes de fin de año. Veremos cómo se porta. Mínimo. Elian, muchísimas gracias, loco. Por favor. Che, vamos a tanda, ¿verdad? Y ya volvemos con mensajes. Creo que tenemos otra entrevista. 17:34, todavía falta un rato para el final. Ni muy alegres, ni muy tristes. Los sábados a las 16 en AM530 estamos más o menos bien. Más o menos bien en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Jueves 6 de noviembre a las 18 expone Norberto Cambiaso. Modera Marcelo Economidis en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú.
Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Las tardes del sábado también tienen ese no sé qué. Más o menos bien. AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Volvemos, vamos a leer algunos mensajes que llegan al 1532 000 530. Atrapados por la polémica que nos deja Eliana Irán en el estudio, terminamos discutiendo, nos deja enchufadísimos. Sí, conversando, como le gusta decir a él. Pará, que acá tenía alguien que me decía, nadie se pierda Belén, que es muy grosa esa película, así que fue una de las películas de las cuales habló Elian. Sí, recomiéndese porque dicen que es muy buena peli. Buenas tardes, Rodrigo, Enrique. Hola, ¿cómo te va? Dice Mario de Mataderos, otro gran escucha de este programa. Dijeron que no estaba Ludmila, pero no dijeron por qué. No, tenía un tema laboral, nada importante ni grave. Importante sí lo es, tener trabajo es importante. Me cuesta separar al artista de su obra, pero lo intento. Hablando de Iorio, me pasa lo mismo que con Otero. Lamentablemente ya no está, convertido en macrista, me enojo conmigo por eso. Me gustan sus obras. Bueno, mira, hablamos de cine y hablamos algo de esto, pero se quedó con lo de Iorio y con Otero. Sí, en el caso concreto de Iorio, más que su trayectoria fue el final de su vida y algunas entrevistas. Y solo declaraciones, algunas fotos, después canciones. Después la obra es perfecta, no tiene... Sí, no tiene nada de todo eso. Y no tiene mayores posicionamientos políticos, si vos querés, anti-woke en algún momento, anti-progre. Sí, más que nada eso. Y todos muy circunscriptos a comentarios extremadamente graciosos, como las notas de Beto Casella, insisto. Después tiene una nota con el Presto, este streamer medio de derecha, que esa es poco repudiable. Porque la foto con Villarreal. La foto con Villarreal en ese momento... No es una foto para incidir electoralmente. No, y creo que fue hecha inclusive antes de que lleguen al gobierno, ¿no? Claro. En cuanto a la columna de Rodrigo, me hace ruido que cita Clarín. Porque el 99% de lo que publica Clarín son operaciones. Mañana hay que votar en defensa propia. Bueno, esto no se puede decir. Señalamos igual que lo que dije de Clarín era justamente, yo marqué la diferencia de que no creía que fuera a haber cambios en el gabinete provincial, pero que lo estaba diciendo un medio y que lo levantaba a partir de ahí, ¿no? Que lo que me basé en otra parte de la nota, sino eran las lecturas que había que me parecía que sí eran correctas. Las lecturas de lo que va a pensar un lado y lo que va a pensar otro el peronismo a partir de lo que puede ser el resultado. ¿Estamos conectados? No, todavía no. Sí, estamos conectados. Perdón, yo perdiendo el tiempo mientras tenemos un amigo de la casa para charlar un rato, lo que nos quede de programa. Vamos a hablar con un periodista, es también escritor, tiene un par de libros escritos que voy a citar de memoria, Salvados por Francisco y Los montoneros que se quedaron con Perón. Lealtad, sí. JP Lealtad, Los montoneros que se quedaron con Perón. El amigo en cuestión es Aldo Duzdevich. Hola Aldo, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, muy bien. Te saluda Enrique de la Calle y Rodrigo Lugones de Más o Menos Bien. Aldo Duzdevich es amigo de la casa, se lo puede leer también mucho en Agencia Pacurondo. Y al respecto vamos a charlar un poquito de su última nota, si te parece bien, Aldo. Porque queríamos charlar sobre un acto que hubo hace un par de días, par de semanas, que fue un acto de el gobernador Kicillof en La Plata, donde participó un pedazo grande de la CGT, hubo parte de la dirigencia del peronismo kirchnerista. Hubo gente de CTA también. Gente de CTA, y se hizo un homenaje a Rucci. Y tiene la particularidad de que tal vez dentro del peronismo kirchnerista es la primera vez
que se hace un homenaje de este tipo a Rucci, una figura incómoda, ¿no? Para este sector del peronismo. ¿Cómo viste el acto y si ves que en torno a Rucci han cambiado las cosas en los últimos 10, 15 años? Bueno, el acto para mí resultó una grata sorpresa, no esperaba, no sabía que se iba a hacer un acto de esta naturaleza. Tal vez me sorprendió que haya sido unos días antes, pues fue este miércoles pasado, creo, de la elección, pero bueno, me parece de todo punto de vista positivo, porque efectivamente lo que hay es un cambio de opinión, no solo sobre Rucci, o sea, lo que creo que acá lo que está habiendo es una suerte de revisionismo histórico del relato de los 70, ¿no? Entonces, en ese relato de los 70, en términos culturales estaba y está muy afirmado esta cosa de el Rucci traidor, la operación Traviata, y yo recordaba en la nota que escribí, dije, hace exactamente 15 años, en 2010, justamente en la agencia La Paco, recordé haber leído una nota que firmaba Agustín Gorri diciendo el kirchnerismo tiene que reivindicar a Rucci, y en ese momento él alegaba, decía, bueno, a ver, la política económica del kirchnerismo es muy parecida a la que se implementó en 1973 con el Pacto Social, con Helvar y con Rucci, digamos, como base, columnas vertebrales de ese pacto social. Y en los años de la década ganada, digamos, por lo menos la primera etapa de la década ganada, salvando las distancias y los personajes, Moyano era a Néstor Kirchner un poco lo que Rucci era a Perón en ese momento, ¿no? Es decir, era el hombre que ordenaba al movimiento obrero y permitía que haya una dirección, una armonía en lo que eran las políticas de gobierno con la columna, digamos, vertebral del peronismo, que era el movimiento obrero. Bueno, esto nunca pasó, incluso tal vez la única vez que se escuchó algo del kirchnerismo respecto de esto fue hace un par de años atrás, cuando en la Cámara, un día 25 de septiembre, alguien hace un homenaje a Rucci y sale Máximo Kirchner diciendo que él no va a homenajear a Rucci, va a homenajear a Tosco, como si esto fuera, digamos, una competencia de personaje, equivocadamente, porque además, Tosco perteneció a una organización que se llamaba la CGTA, no era la CTA, sino era la CGTA, y tenía dos líderes importantes. Uno era Tosco, que estaba en Córdoba, pero el otro, y tal vez mucho más importante que Tosco, era Ongaro. Tosco nunca fue peronista, no tenía nada que ver, fue un hombre de izquierda toda la vida, pero Ongaro fue un hombre del peronismo. Entonces, si uno, tal vez, para aquel que haya leído un poquito de la historia de los años 70, si quería reivindicar a alguien como contraposición, lo podría haber reivindicado Ongaro. Pero digo, bueno, esto viene, digamos, y mira, anoche estaba hablando justamente un viejo compañero, un militante muy importante de allá de Buenos Aires, que fue un dirigente de la década ganada, ¿no? Y me decía, Aldo, dice, yo me crié en el ambiente que yo me crié políticamente, los 25 de septiembre se festejaba con risas la operación Traviata, que era el asesinato de Rucci. Entonces, digo, ha habido todo es decir, hay toda una serie de elementos que además yo lo que planteo siempre es, ojo,
el asesinato de Rucci es un atentado contra Perón, o sea, lo que hace Montoneros al matar a Rucci es primero atentar contra el pacto social, contra esa política económica, justamente, que era el pacto social, con la intención de romper el pacto social, entonces era voltear una de las patas que era Rucci. Y segundo, tirarle un cadáver a Perón sobre la mesa para que se siente a negociar con ellos. Esto era, un atentado directo contra Perón. Entonces, reivindicar este atentado, reivindicar esa parte de la historia, realmente es algo que no tiene que ver con el peronismo, que tiene que ver con otra cosa, que si quieren inventarla, bueno, bien, se puede inventar. Intentaron inventar el montonerismo en su momento, qué sé yo, pero el peronismo, para el peronismo, digamos, y para Perón, Rucci murió como un hombre total y absolutamente leal a Perón y al peronismo. Entonces, seguir alimentando, digamos, ese discurso, ese relato de reivindicación total y absoluta de la acción de la guerrilla durante los años 70, sin pasarla por ningún tamiz, sin hacer ningún análisis crítico, etcétera, etcétera, nos ha llevado lamentablemente, entre otras cosas, a la situación donde llegamos, ¿no? Y recién hablaban de Iorio, y son estas cosas que tienen que ver, ¿no? Porque de pronto, claro, gente que se siente identificada con el peronismo originario, con el pensamiento de Perón y qué sé yo, nunca vio bien eso, nunca se sintió cómodo con ese planteo. Y bueno, hoy pareciera, yo digo en la nota, digo que durante mucho tiempo estuvimos en una situación de que si se iba a crear otra cosa, otro movimiento, llámese kirchnerista, cristinista, laclausista, fosterista, o el nombre que le quieran poner, digamos, con una idea progresista, con una idea que abandone, digamos, además toda esa parte incómoda, que suena incómoda del peronismo, o volver a la identidad peronista. Pareciera que de todos los lugares ahora se decidió volver a la identidad peronista. Bueno, y tengo que reconocer que Axel, que es un hombre que todos sabemos que no viene del peronismo, hoy está planteándose dirigir el peronismo, está planteándose conducir el peronismo, y para conducir el peronismo dice, bueno, acá el movimiento obrero en el peronismo es un sector muy importante, es un sector que hay que reivindicarlo, que hay que tenerlo en cuenta, y hace este gesto, digamos, hacia la memoria de Rucci, que es hacia la memoria de Perón, la memoria del peronismo y la memoria del movimiento obrero, ¿no? Sin fanatismo, porque yo no digo ahora no hay que meterlo a Axel en esta discusión, porque van a empezar, y ya empiezan, yo tengo con esa nota un montonazo de cuestionadores que entonces te tiran por la cabeza, que Rucci era un burócrata, entonces toda esta cosa delirante que se ha construido durante muchos años en términos culturales y que cuesta remontarla, ¿no? Que cuesta poder llegar a una visión de la historia más sensata, más crítica, más real y más peronista. Aldo, historia, sí. Aldo, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Lugones. ¿Venís siguiendo de alguna manera la articulación, el diálogo que tiene Axel Kicillof con el movimiento obrero? ¿Fue una novedad para vos este acontecimiento o ya venías identificando que hay una relación con las dos CTA, con CGT, digo, ¿no? La confección de listas, hace tiempo, ¿no? Que se viene construyendo. Sí. A ver, lo de las CTA no hay ninguna novedad, es el sector organizativo que siempre ha estado dentro del kirchnerismo. La novedad es ese vínculo que Axel desde hace un tiempo largo viene tejiendo con la CGT, con el sector, digamos,
en términos cuantitativos más mayoritario, digamos, en materia del movimiento obrero, ¿no? Y incluso en la confección de listas, etcétera, etcétera. No, eso yo lo vengo viendo como un hecho positivo, y ya te digo, me sorprendió este acto, porque bueno, me pareció un gesto muy jugado de Axel, porque tal vez todavía estas cosas siguen dando, estos prejuicios, digamos, y estas equivocaciones en el análisis de la historia siguen dando vuelta. La Izquierda Diario, si ustedes, miren, yo cuando quise googlear a ver qué había sido el acto, lo primero que me saltó fue La Izquierda Diario y toda una catarata de agravios contra Axel, la secretaria Rucci, etcétera, etcétera. Los primeros en salir a castigar fueron los de La Izquierda Diario, y que también salen, digamos, porque la novedad que tenemos en los últimos tiempos es que este discurso del Perón facho, el Perón creador de la AAA, etcétera, etcétera, venía siempre desde el lado izquierdo, pero ahora anda un payaso por ahí, un tal Diego Recalde, que lo deben haber visto en los streaming, en la televisión, tiene un pelo payasístico así, y sí, además de las cosas que dice, pobrecito, ¿no? Como todos los tipos mogol, perdón, no voy a decir la palabra, poco seso, vamos a decir poco seso, que tiene La Libertad Avanza, y que anda con el mismo discurso, y Recalde se anda dando vuelta y entonces dice, porque Perón, el creador de la AAA, y después no sé dónde sacó la historia de los indios Pilagá, y entonces están con eso, ¿no? Y uno dice, bueno, muchachos, jodieron tanto los Bonazo, los Berbisky, que por ejemplo, yo estoy esperando a ver qué dice Berbisky mañana, porque Berbisky se debe estar relamiendo todo lo que va a insultar a Axel, porque ya dijo hace un año atrás que Axel era Bandor y que iba a terminar como Bandor. No sé si ustedes saben que Bandor terminó con 5 balas en la panza, entonces, digo, no es un chiste que yo te pueda hacer a vos agradable, ¿no? Diciéndote que vas a terminar como Bandor. Bueno, pero es el formato, y han jodido tantos años con eso, que bueno, ahora la derecha les copió el argumento, porque claro, esta es la vieja historia, es el Braden o Perón. Detrás de Braden, muchacho, además de los conservadores, los demócratas progresistas, estaba el Partido Comunista, estaba el Partido Socialista, estaban los de Nahuel Moreno, que son los abuelitos de la Bregman, que todos puteando contra Perón y diciendo que Perón era nazi, fascista, qué sé yo, en 1945. Entonces vuelven, es una historia que no ha cambiado nunca, y los yanquis dicen en el 45 nos mandaban a Braden y ahora nos mandan a Scott Besser, ¿no? Entonces izquierda y derecha se juntan nuevamente en sus discursos con el objetivo de, yo siempre digo, es destruir el mito originario, porque si al final de la historia Perón era un viejo facho, como dicen ellos, que creó la AAA para perseguir a los jóvenes, y echó a los jóvenes a la plaza, era un viejo maldito, entonces claro, tienen razón. Eso quiere decir que en el 45 los padres de estos muchachos, los abuelos de estos muchachos, del PC, del socialismo, del todo el gorilismo, no estaban equivocados, o sea, era el nazifascismo peronismo, y los peronistas, yo lo digo en la nota, digo, o somos herederos del nazifascismo, por lo tanto somos todos nazifascistas, o somos una manga de pelotudos que estamos siguiendo a un demagogo populista, ¿viste? No me queda otra. Entonces digo, si vos querés reivindicarte peronista, la identidad peronista, bueno, algo de ese discurso tenés que cambiar, hermano, porque ese discurso está bien. Si vos sos de la Bregman
siempre fuiste gorila, o del PC, o de la izquierda, o de la derecha, hija de puta, como es Milei y compañía. Bueno, entonces, si vos puteás a Perón y al peronismo, bueno, está bien, ¿no? Lo que está mal, está bien en el sentido de que sos de afuera, tenés tu derecho a decir lo que vos quieras de nosotros, ¿viste? Bueno, pero si vos decís que sos el jefe del peronismo, el presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, vos no podés pensar esas cosas, loco. Está en el partido equivocado. Estás en el partido equivocado. Y claro, los peronistas no nos sentimos cómodos con un papanata que nos diga que Rucci era un traidor y que hay que aplaudirlo a Tosco, porque no leíste nunca la historia, no sabes de qué carajo se trata, pibe, y te metiste ahí y ahora querés decir que esto, bueno, no, vos estás, lo tuyo es para dirigir otro partido. Si querés hacer otro partido y qué sé yo, fenómeno, o querés transformar al peronismo Aldo, no sé querido, qué cosa. Porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Es un tema que da para charlar y largo y tendido. Tiene muchos aristas. Yo me quedé, no me vas a responder, eso va a ser para otra entrevista. Quería hablar un poquito de JP Lealtad y cuánto había incidido en esa disputa interna de Montonero y este sector que rompe con Montoneros la cuestión de Rucci, pero la entrevista fue para otro lado y nos quedamos sin tiempo porque vamos hasta las 6 de la tarde. Así que quienes quieran seguir leyéndote, tu artículo está, creo que es el primero, el segundo artículo en Agencia Pacurondo, así que pueden ir y leerlo ahí. Aldo, como siempre, te agradecemos mucho la charla. Muchas gracias, muy buenas tardes. Abrazo grande. Era Aldo Dudevich, que lo leen en Agencia Pacurondo y en otros tantos lugares. Nos quedamos sin tiempo, son las 5:57, casi 58 minutos. Esto es más o menos bien, a ver si engancho algunos últimos mensajes por acá. Bueno, mucha gente saluda, algún que otro elogio. Bueno, por supuesto, algunas polémicas. Algunas conversaciones que genera la entrevista al amigo Aldo Dudevich. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo porque da para... Es largo, sí, es largo. El largo es un tema complejo. Marité dice, prendo la radio y me encantó este hombre, por eso generó eso y generó mucha gente que está enojada, generó de todo. Vamos a ser totalmente sinceros. Nos vamos, llegamos a los últimos minutos. Viene después de nosotros el agente de Diálogo Internacional, el amigo Atilio Borón, que ya está por ahí. Muchas gracias, Rodri Lugones. ¿Vení la semana que viene, Rodri? Sí, por supuesto, gracias a usted. La verdad que fue un placer haber compartido estas 2 horas de AM530 con usted. Así es. Agustín Mina, que anda por ahí, no sé si vendrá la semana que viene, me dice que sí, que viene. Gustavo Hoffman, también viene la semana que viene. ¿Quién sabe? Santiago Martínez, estuvieron en la operación de audio y de video. No sé si viene la semana que viene Santiago, creo que sí. Mi nombre es Enrique de la Calle, la semana que viene yo no voy a estar porque es mi cumpleaños y como tal me tomo el día. El día, sí. Pero va a estar Ludmi Sueiro, que va a volver a la conducción. Así que algo más para decir, tenés 30 segundos para decir algo, Rodri. No, ojalá que pronto termine ese sufrimiento tan grande para el pueblo argentino y no, que pero encontremos, estamos en vida, no puedes decir eso. Y que encontremos una síntesis posible. Eso. Bueno, nada mañana más. Votemos. Nada, un día a la democracia. Hay que escuchar al pueblo a ver qué tiene para decirnos. Mañana habla el soberano, que somos todos nosotros. Así que mañana nos toca a nosotros opinar sobre el rumbo del país. Les mandamos un gran abrazo. Nos reencontramos el sábado que viene, de 16 a 18, en esta radio majestuosa que es Radio Padres. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio